Yeah. Bueno chicos, vamos a comenzar ahora con la reunión de cátedra para ver la estructura de código del generador de PDF, con FPDF. Recuerden que tienen que revisar la documentación, obviamente de FPDF, después de esto para que entiendan un poco mejor cómo se comportan las distintas funciones. Lo primero que vamos a abrir será el archivo report tutorials PDF que está en public. ¿Está en la carpeta public? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Carpeta public, PHP, API, y ahí se encuentra el archivo report tutorials PDF. Ay, ¿Están todos ahí? sí. Sí. Ya. Bueno, la primera parte de configuración de idioma y todo eso, pero lo que es importante de este archivo es que se crea una clase, ¿ya? En donde se encuentran distintos métodos que básicamente son las distintas partes que va a tener el archivo final. ¿Ya? Está la función header, que eso va a ser como estándar en todos los archivos, lo mismo que con el footer. ¿Ya? Próximamente, no sé, para optimizar un poco más el tema de la generación de reportes, sería que una clase heredara estos dos métodos, el del header y el del footer. ¿Sí? Sí. Ya. Básicamente, ya, por un ejemplo del header, se setean ciertos parámetros iniciales, en este caso el color de relleno y la... Sí, de hecho el color de relleno en la primera línea para generar una figura, un cuadro. Colocar dos imágenes y setear otros 4 parámetros más de estilo. En negro, los 3 primeros, el draw color, fill color y text color. Se setea el font type y también se setea una posición inicial en donde se va a empezar a escribir. ¿Ya? En este caso, la función base que permite escribir, en este caso como rectángulos, dependiendo de los parámetros, ahí se pueden colocar texto. En este caso sería el reporte de asistencia. ¿Ya? Ese va a ser el header. Se puede generalizar poniendo en el header el título que va a tener el archivo, pero eso ya sería más para adelante. Ya voy a colocar una captura de pantalla del resultado de esa primera sección. Imprimir pantalla. Le agradezco al general. Ya, todos pueden ver la imagen, ¿verdad? Ya. Se ve bastante bonito. Sí. Bueno, como vieron en la primera parte del código, se seteó un color de cuerpo y se agregó un rectángulo. Es el cuadro azulito de arriba. Se agregaron las dos imágenes, que sería el de la Universidad Católica de Temuco y el otro imagen que es del PASE. Y al final se setea el texto de reporte de asistencia, que sería el título. ¿Ya? La siguiente parte del archivo, o sea, de las hojas, sería la parte del footer. ¿Ya? Lo mismo, se crea un cuadro de color azul, también si es que no me equivoco. A ver acá abajo. Esto es un pantallazo para que lo estén viendo también.
¿ya? Ahí se crea un cuadro azul en la parte inferior. Y lo mismo se setea por defecto para generar texto. En este caso me posiciono en un XY específico, en la línea 37. Y ahí escribo ciertos parámetros. En este caso estoy anotando la fecha en que se emitió el archivo. ¿Ya? Write, en este caso write internamente utiliza la función cell, solamente que requiere menos parámetros. ¿Ya? Y aquí recupero el número de página. ¿Cómo se llama este? El NB que está entre llaves, ya en la línea 41 es el número de páginas, ya es un parámetro que se setea internamente y que se reemplaza básicamente, es un carácter de control dentro de la generación de archivos con PDF. ¿Ya? Eso sería con el tema del footer. Si observamos el footer, aquí se dice Temuco, la fecha en el formato que le especifiqué y dice el número de página en la derecha. Para lo que tienen que completar dentro de lo solicitado en el screen, que serían los datos de, si es que alguien me puede confirmar. Datos del área y lista de tutorías por área. Ya. Les voy a mandar una imagen entonces de cómo están distribuidos los datos, en este caso de la tutoría, ¿ya? Porque este son el reporte de tutorías. No, de hecho en la primera imagen se puede ver que la primera parte consta con los datos de la tutoría. La primera imagen que les mandé. ¿Ya? Ahí dice el nombre de la tutoría, el tutor de la tutoría, el profesional a cargo, el área en el que está, las sesiones activas que tiene, todos los datos de la tutoría están en esta sección. ¿Ya? En lo que respecta a los datos del área, básicamente va a tener el nombre del área, el profesional a cargo, y no sé qué otros datos más podría colocar, habría que revisar la base de datos. ¿Ya? Y en la siguiente sección, que sería la lista de tutorías del área, decía. Mostrar lista de tutorías por área. Sí, básicamente sería lo mismo que estarían el mismo formato de las sesiones. Sería ese. Obviamente con los datos respectivos de la tutoría, el código, no sé si el nombre, porque el nombre igual puede variar en tamaño, hay algunos que son bastante largos, así que bien podría ser el código y otros parámetros más que bueno, aquí se puede reflejar, con el tutor profesional, las sesiones, los estudiantes inscritos, datos generales que se puedan colocar en una tabla. ¿Ya? La parte de datos, ya, voy a revisar aquí el código. Yo lo que hago es englobarlo todo en un solo bloque, ya, cosa que cuando no haya espacio suficiente para colocar todo el código, o sea, todo el texto, por ejemplo, el de reporte de tutorías tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Cuando vayan a hacer varias tutorías, o en el caso de las áreas, cuando sean varias áreas, puede que al final de la página se quede sin espacio y tenga que continuar en la siguiente página. Para que sea un poco más legible, coloqué un cálculo para generar
para que salte de línea cuando no tenga suficiente espacio. ¿Ya? Eso se ve reflejado en la línea 46. ¿Ya? Todo lo ven, ¿verdad? En el código. Me siento como el profesor esperando que me responda. Ah, yo dije sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Ya. Básicamente a esa línea se le pasa el tamaño que va a tener el cuadro. En este caso 40 es todo el bloque de texto en altura. Si no me equivoco, creo que son 40 milímetros. Creo que está formateado de esa manera. Ya, y básicamente todas las secciones de información tienen ese tamaño en específico. Por ejemplo, más abajo, el de la Session Table tiene para la parte del título, ¿ya? Que tenga el header, básicamente, y el título de la tabla. Sería sesiones y el cuadro más oscuro de la tabla. Que al menos eso esté bien ubicado. En la parte de... Bueno, para setear las tablas tengo una forma específica en donde primero englobo en un solo método toda la construcción de la tabla. Como pueden observar, en la línea 120 y 121 estoy colocando primero la cabecera de la tabla y después construyo el cuerpo de la tabla, agregándole las sesiones que toma como parámetro el Sessions Table. ¿Ya? Bueno, básicamente la construcción de la tabla es iterar cada una de las filas y poner ahí la información necesaria. Y creo que eso sería todo lo necesario para lo que compete el reporte por área con respecto a la generación de PDFs. No sé si tienen alguna duda del código, si es que van avanzando más adelante. Mira, a ver, la primera foto que pusiste en Discord. ¿Ya? Ya, ese es como el formato del reporte de asistencia, ¿verdad? Sí. Solo de ese. Sí, solamente. En el caso del datos por área, es como los datos genéricos de un área en específico nomás, ¿verdad? Sí. O sea, por ejemplo, no es de tutoría y tutor, eso no va, po. Es otro ejemplo aparte. Sí, un ejemplo aparte, este reporte de asistencia. Ya, y el de lista de tutorías por área es solamente un listado. Sí, es solamente un listado, una tabla. El mismo formato Una que tabla. tienen sesiones. Claro. Ya, ahí me quedó claro. Ya. Ahora, ¿cómo se utilizan todos estos métodos? Básicamente, después de definir esa clase, se definen algunos parámetros de configuración de PDF. A partir de la línea 322 en adelante es donde está toda la construcción literal del archivo. ¿Ya? Incluso coloqué una información de medidas para luego sacar algunos cálculos de márgenes o cualquier medida que requieran necesitar. ¿Ya? En este caso va a estar de forma horizontal, se mide en milímetros y va a ser tamaño carta. ¿Ya? Los márgenes son 10, 10, 10
izquierda, arriba y derecha. Y siempre se inicia agregando una página, ¿ya? Porque en base a esa página se empieza a escribir. Desde la 331 hasta la 339, básicamente se centra en capturar los datos y realizar las consultas a la base de datos, ¿ya? Porque el PDF básicamente va a generar el archivo en base a lo que se encuentra en la base de datos. Y a partir de esos datos, con los formatos que requiera los métodos, se le van pasando para que los vaya construyendo en base al contenido de esos, en este caso son arreglos, bueno, diccionario. Bueno, por cada tutoría se va generando un reporte y este es sin salto de página, o sea, va a estar todo condensado, más que nada para ahorrar hojas, ya, porque estos reportes igual son los que se estarían enviando al pase, ya. ¿Qué más? Bueno, básicamente sería eso. Otra cosa más que se añade, que si es que no hay datos suficientes para generar un bloque de información, simplemente no se agrega. Por ejemplo, la línea 344 pregunta si es que dicha tutoría tiene sesiones. Si no las tiene, simplemente no va a colocarlo. Lo mismo si es que no tiene inscritos, ¿ya? O lo mismo si es que no hay registro de asistencia, no lo colocaría. Bien. Andrés, ¿Cómo? te quería preguntar algo. Esto de la línea 322 en adelante es lo que tú tienes para hacer el testeo de la función, o sea, de la clase, ¿verdad? No. Porque, o sea, que aquí en el código específicamente está creando un PDF en base a la tutoría. Sí. No sé, preguntar, ¿no sería mejor tenerlo como en una función que según un cierto tipo de en lo que tú llames, te imprima uno u otro reporte? O es que lo que me imagino con esta parte de aquí es que cuando uno llama a este archivo, el archivo inmediatamente va a imprimir los datos de las tutorías. Sí. No sé a qué quieres llegar. Después para hacer, por ejemplo, para implementar los otros tipos de reportes, Ah, ¿habría que ponerlo a sí mismo o tendríamos que identificar qué tipo de reporte va a imprimir? A eso me refiero. puedes implementar, o sea, podemos avanzar reestructurando eso, haciendo un, un archivo aparte que, como el resto de las APIs, que vaya concentrando funciones y vaya llamando a otras partes de PHP. Por lo mismo dije que se podía guardar la clase myPDF, ¿ya? Que se define en la línea 6, con el header y el footer por defecto, y ya después en otro archivo, en este caso en el que va a estar llamando la API, ahí heredar al tiro. Crear una nueva clase. Ya. Ya, pero eso sería... Una clase como que implemente esta. Exactamente, que implemente esta, al menos el header y el footer, y ya agregarle otros métodos para construir el archivo. ¿Ya? Claro. El por qué lo tengo así, de lleno y llano para llamado directamente, es porque la línea 362 así lo requiere. ¿Ya?
Ah, ya. Porque básicamente después de procesar todo, va a mandar una salida. Ya, entonces el formato después no es ¿cómo decirlo? A ver. Que se puede implementar como una API, pero se tendría que llamar a todo. O sea, se tendría que llamar a las otras clases para dar, ejecutar todo y estaría también toda la parte de las condicionales y básicamente estarían todos los archivos centrados en un... o sea, todas las construcciones de reportes estarían centrados en un solo archivo y como son demasiado complejos, por ejemplo esta tiene más de 350 líneas de código para un solo reporte, eh, prefiero que se centren en un solo archivo PHP y que se pueda acceder a ellos por método GET. No sé si me entiendes. Que Ah, si, ya, o sea, tomar como no sé si entendí bien, pero lo que creo que entendí es tomar este archivo como, como plantilla para los otros reportes. exactamente. Entonces, claro, después, en vez de que una sola clase implementando la clase MyPDF genere de la forma que estábamos hablando recién, que por cada archivo separado se genere un tipo de PDF en específico. Exactamente. Ah, ya no, me parece bien. Es que me refería a que yo pensé que estabas usando, que lo que tenías pensado era usar este archivo para los tres tipos de PDF. Ah, Entonces cuando lo llames te imprimirían los tres al mismo tiempo, a eso me refería, pero no, ahora lo entiendo bien. Buena sí. idea, buena idea. Em, Creo que no quedan más dudas con respecto a eso, ¿verdad? Con respecto a la generación de PDF. No, de momento no. Ya. Entonces sería para las dos tareas de PDF de generación de reportes sería básicamente tomar este archivo de plantilla y experimentar con él hasta dar con el resultado. Exactamente. Ya, bueno, bueno. De hecho, este archivo en sí se alarga bastante porque igual tiene partes bastante complejas de construir, como lo son, por ejemplo, la parte de las asistencias. Déjame ver uno que tenga varias sesiones. Ya. Voy a imprimir pantalla. En este caso hay una tutoría que tiene 20 sesiones. Ya tiene un inscrito ahí metido. Y lo que le puse ahí es que tenía un límite en el número de sesiones que pueden ir en una tabla. Ya, en este caso lo definí por 15. O sea, solamente pueden caber 15 sesiones en una tabla de asistencia. Por lo que si hay más sesiones, se crea una segunda tabla de asistencia con el resto de las sesiones. Ah, ya, perfecto. Sí, pues ahí te evitáis harto tener que estar calculando para calcular el tamaño de cada columna. Exactamente. Eh, y creo que esa era la parte más compleja, creo. A ver, el tema de la asistencia, voy a revisar el código. Sessions, rule, attendance. Sí, esta era la más compleja. Desde la 210 hasta la 218 tuve que utilizar bastante página o sea, bastante matemática para generarlo correctamente. Y después más matemática de la 132.
y un coñazo desde la 244 hasta la 258. Sí, esta era la más complicada porque tenía que utilizar bastante matemática, pero la otra, la de por área, esa no tiene mucho inconveniente porque son las primeras dos secciones, la de datos y la de tutorías. ¿Ya? Y eso sería con respecto a FPDF. Podríamos avanzar con respecto a las APIs. Digamos, tenemos obtención de datos desde Google Spreadsheet, cliente en sesión de datos desde la API, envío de datos a la API, API envío de datos de la API. Ya, esto sería para la super actualización. Ya, esto tiene que ver con la migración del docs a la base de datos MySQL que está implementado en la plataforma. Ya, voy a ver. El archivo que tienen que observar es el Super Update Student. Este creo que también es método get. Qué ricos if. ¡Sí! ¿Cuál era, perdón? ¿Ah? ¿Cuál era? Super Update Student. .php. ¿Y al final muere una respuesta? Yeah. Sí, es para que solamente entregue esa respuesta y se corte ahí mismo. Lo puse más que nada como estándar por si acaso. Madre perro, qué what if. Bueno, la cadena de if que hay ahí es básicamente asegurarse que los campos importantes no estén vacíos. Claro, validación. Validación, básicamente. Sí. Bueno, todo esto tiene que ver con la exploración de un JSON que retorna la API de Spreadsheet. ¿Ya? De hecho, esa URI que tengo ahí en la línea 4 se construye a partir de unas constantes que se encuentran en, si no me equivoco, Oh, sí, qué buena práctica usar eso de las constantes. en conf de la carpeta PHP, una carpeta anterior a la API. Conf.php, ahí tengo definido el feed type, que es tipo lista, el spreadsheet, que es el ID en el que se encuentra en la base de datos de Google, y 6 sería la página o sí, la pestaña en la que se encuentra la lista de students. ¿Ya? De esa forma puedo ubicarlo perfectamente en el documento de la hoja de cálculo. ¿Ya? Bueno, eso se retorna en cierto formato y básicamente el formato con el cual ustedes van a obtener, en este caso sería en relación a las tutorías. ¿Ya? Las tutorías, inscripciones, tutores, ahí creo que habría que decidir qué datos vamos a rescatar primero. Ya, solamente para el tema de la migración. Y Realizar lo mismo, pero sí, para los otros datos. es lo mismo, pero con otra página del archivo. Ahí tengo que revisar cuáles son las páginas que necesitan más urgencia. Que creo mucho que es el de las tutorías. Pero también puede ser implementado con los inscritos. Y eso básicamente, no sé si tienen alguna duda con este archivo de acá. No, porque yo lo... Ya.
este archivo en sí no se encarga específicamente de actualizarlo. O sea, ese era el objetivo principal. O sea, apenas obtener los datos del drive y los actualizando al tiro a la base de datos. El problema es que se tarda demasiado. Son muchos datos, ¿ya? PHP no tiene problemas con demorarse demasiado en obtener los datos de Drive, pero sí tiene problemas al momento de procesarlos, ¿ya? Así que lo que hago es básicamente que me los devuelva al cliente, ¿ya? Y el cliente se encargue de gestionar todas las consultas. Ya, de esa forma puedo obtener un mejor feedback del progreso de las actualizaciones. En este caso, si me voy, no me acuerdo en qué parte era, Load Student Content, le voy a mandar aquí está, voy a mandar una captura del video. No tengo que ir a explorarla. Esa línea, esa función, o método en realidad, se encarga de capturar la lista de estudiantes, y la siguiente función, no sé si tengo espacio para colocarla. Sí, tengo espacio para colocarla. Set data. En pantalla. No, esta otra función se encargaría de enviar a la API, en este caso la de Student, a actualizar todos los elementos. En este caso, la parte de la API de Student, cuando le mando la orden de actualizar, si el elemento no existe, lo que va a hacer es ingresarlo. ¿Ya? En este caso lo va a determinar por el tema del root, porque ahí lo tengo como clave única, como índice. A ver, pueden explorar si quieren el archivo student.php de la API, y ahí van a ver que si no se encuentra dicho root, lo va a insertar en la línea 36. Yo también voy a colocar un pantallazo de usted. No sé si tienen alguna duda al respecto. Estoy leyendo, para se me surge.
Por el momento yo no, pero una vez si me surge después te la puedo escribir. Sí, sí. Aquí en el backlog dice a qué se refiere, o sea, con qué datos hay que manipular. En este caso es la carga masiva de tutorías. Que es lo que nos tocaría ahora en este expediente. Ya, la forma que estoy utilizando yo para hacer esta actualización masiva, pueden existir otras formas, ¿ya? Hacerlo por paquetes de datos, por así decirlo, en donde, bueno, es que Stretched me lo pone bastante difícil su API, porque no puedo decirle que me entregue por página, por así decirlo, una cierta cantidad de filas, proceso y voy preguntando si es que me quedan más filas en otras páginas, e irlos procesando de esa forma. Creo que la API de Google no me lo permite. La otra forma sería a partir del cliente. Una vez que recepciona todos los datos de la API de Google, enviar por paquetes una cierta cantidad de estudiantes en vez de uno por uno, que es lo que estaba haciendo. O sea, creo que sería un error de ocupación de recursos el método que estoy utilizando, y la mejor opción sería mandarlo por paquetes, pero ahí tendría que pedirle ayuda a ustedes para ver cuál sería la mejor forma. En este caso habría que investigar y experimentar. Eso sí es que tenemos tiempo. No sé si tienen alguna otra duda al respecto. No, porque en el fondo aquí vendría que replicar y bueno, investigar si es que le podemos hacer por los paquetes completos en vez de uno por uno. Efectivamente sí. En una de esas, por tema de tiempo, bueno, no, podríamos aplicarlo lo más rápido posible y después ponerlo a investigar si es que podemos hacerlo porque en caso de ella tendríamos la tarea en sí lista. Sí, sí. No, estaría bueno empezar a buscar. De todas formas, vamos a hacerlo todo de una. Sí, entonces la planificación para esta semana, trabajar con FPDF, y si queda tiempo, avanzar con el tema de las API. Igual está todo como basado como en plantilla. De hecho está todo distribuido como si fuese una plantilla, para irlo trabajando con las otras formas, ¿ya? Con las otras partes, en este caso el de tutoría, y ya la próxima semana seguir con el tema de las API, y si nos queda tiempo trabajar con la investigación de algún mejor método, mejor metodología para Pero verlo. estaría hablando de la fecha de la planificación, entonces. ¿Cómo? Como está diciendo que él quería el API mejor hacer la otra semana, Mm, tenéis razón. es que la planificación, bueno, lo de la API lo tendríamos desde, ya lo de estar. Ya. Sí, sí, de hecho, como está distribuido ahora, es posible implementar al tiro, al menos la obtención con el spreadsheet,
y con el tema del cliente de la obtención. Incluso creo que alcanzaríamos a enviar los datos esta misma semana. Pero con la distribución de los grupos sí podemos avanzar esta misma semana en paralelo. Entonces Matías y Iván estarían trabajando con la plantilla de FPDF ya para al menos mostrar los datos del área. Y nosotros, junto con Alonso, Alejandro, estaríamos también ocupando la plantilla del spreadsheet y de la solicitud de datos del cliente. Y creo que esa sería la planificación para esta semana. Ya estamos en la hora, 40 minutos, así que si no hay más dudas, No, y ahora quedé claro. sí, dejaríamos la reunión Sí, hasta aquí. Matías, ¿algo que agregar? Jefecito, Está escribiendo. igual, ¿qué te pasa? Ok, ya. Bueno, eso sería todo. Vayan a tomar once, disfruten, que a partir de mañana se pone bueno. Mañana, ¿a qué hora dijeron que nos reuniremos después de simulación? Yo tengo un problema. Oh. Ya empecé. ¿Circunstancial otra vez? Ultras, esta wea sí que es circunstancial. Ya. Tengo que acompañar a alguien a hacerse exámenes, weón. Ya, veamos cómo afecta eso al equipo. ¿Cómo afecta eso? Y es justo a las 6, que creo que nos íbamos a juntar a las 6. Creo que era las... Pero en ese caso yo me quedo y no sé si el Andrés en cualquier caso podría estar conmigo en el disco. Avanzar mientras. Pero si tengo que estar contigo, Y yo voy al menos para también. supervisarte. Al menos para supervisarte. No tengo ningún drama. Y eso. A las 6 porque antes quiero ver un poco de simulación. Sí, yo tengo que hacer los foros, no he hecho nada, perdí los 10 puntos. Ya, voy a parar la grabación entonces. No, pero hiciste el de simu, párala no. Creo que Muy bien, hice ¿viste el de el de simulación y respondí un post. Entonces te falta el de ya. Ya. El de IA ya perdí todos los puntos. Ya, voy a parar entonces. Paro este y paro este.